Bueno, Dios le bendiga. Vamos a iniciar la segunda parte y solo vamos a hacer referencia a qué fue lo último que estábamos estudiando. Estábamos viendo, estábamos viendo al ser humano por completo y estábamos viendo del área espiritual y el alma. Cuando, ¿quién está en el centro del alma? Vimos cuando estoy yo, cuando algo va a estar en el centro. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Hay algo, la realidad es que algo va a estar adentro, va a estar en el centro. Cuando somos nosotros mismos, cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, sentimientos, lo que se dan son algunos problemas como inseguridad, inferioridad, culpa, temor y ansiedad. Y esto van a traer, como somos un ser de balance, van a traer enfermedades y problemas a nuestra vida siempre. Y estuvimos estudiando acerca de las puertas del alma, lo que era la conciencia, la imaginación, la memoria, la razón y el afecto, que es la manera como exteriorizamos nuestros sentimientos con los demás y es la manera como nos relacionamos también a través del afecto. Nos relacionamos y hablábamos que esas eran las 5 puertas de comunicación del alma. Um, ya afirmamos que el alma no es el espíritu, cuerpo no es alma ni espíritu, ni el alma no es cuerpo ni espíritu, ni el espíritu no es cuerpo ni alma. Entonces, estamos viendo el sentido de que el ser humano fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Como Dios es triuno, es un ser triuno, también eh, estamos estudiando el hecho de que el ser humano también es un ser triuno, creado a la imagen de Dios a través del cuerpo, alma y espíritu. Hoy nos corresponde cuando el ser humano está en el yo, cuando el humanismo está en el centro y Cristo está afuera, va a venir el mal en nuestro corazón del ser humano. Y vimos algunas semejanzas que la Biblia compara eh, acerca del alma y algunas cosas que cuando Cristo está en el centro, ¿cuál es la salud? Como dice la Biblia que en la traducción, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, en las traducciones antiguas se traducía con porque es salud. Pues cuando habla de poder de Dios para transformar la vida y para traer salud al ser humano. Y el Evangelio, la relación con Cristo nos trae salvación, nos trae seguridad, nos trae confianza, nos trae dependencia a Dios y nos trae dedicación. Y quita la culpa, la inseguridad, la ansiedad, el temor y la inferioridad en el ser humano. Y vimos el significado del alma, las comparaciones que la Biblia hace y que cuando hace esas comparaciones se está refiriendo al alma del ser humano, el ser en sí, lo que es la persona. Y primero vimos que a veces la Biblia lo compara con el corazón y a veces también lo compara con la vida de la persona. Hoy vamos a hablar del tercer elemento, de la tercera unidad del ser humano, que es el cuerpo. La palabra cuerpo viene del griego soma, que es la parte física del ser humano. Hablábamos de la fisiología, que es la parte fisiológica, la respuesta física de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo. Es la parte material del ser humano eh, que lo pone en contacto con el mundo físico. A través de nuestro cuerpo es como tenemos comunicación con el mundo exterior. Cualquier cuerpo que sea debe tener temperatura, un estado de agregación, una composición química y una serie de propiedades esenciales para que defina qué es un cuerpo. También el hombre es definido como una persona, pero hablando del ser humano como una persona, qué es lo que lo caracteriza como una persona? Eh, de una manera simple podemos decir que la persona es un ser vivo, consciente de su existencia, que conscientemente piensa, quiere y actúa. Tiene emociones, sentimientos y pensamientos. Aún también Tomás de Aquino, un
líder de la iglesia antigua, dijo estas palabras: una persona es una sustancia completa que subsiste por sí misma y es racional. O sea, ella, el mismo cuerpo se sostiene a sí mismo y a la vez es un ser, es una sustancia que piensa, es racional, tiene pensamiento. Para que el hombre sea completo como persona, hay cuatro condiciones exigidas. Primero, que tenga un poder propio, o sea, que él tenga sus propias decisiones, que tenga su forma de accionar propio, que pueda actuar por sí mismo, no que sea llevado, sino que él mismo se valga por sí mismo primero, eh, que tenga voluntad propia, ¿verdad? Tenga pensamientos, que eso es lo que se refiere, la voluntad propia, que tenga inteligencia o intelecto propio también. Y lo cuarto, que tenga la capacidad para amar. Hay personas que uh, no son un ser completo porque pues no piensan por sí mismos, sino que otros piensan por ellos. Entonces es complicado eso. Y ahora sabemos que estas cuatro características están en el ser humano, pues porque el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, sabemos entonces que el ser humano, que el cuerpo es la naturaleza material o terrenal del ser humano, como dice la Biblia en Génesis, cuando el ser humano fue hecho, fue tomado del polvo y Dios formó al ser humano del polvo. Y dice, pues polvo eres y al polvo volverás, dice Génesis 3:13. Ahora, ya sabemos que los científicos siguen buscando el origen del ser humano. Los científicos siguen buscando el origen. Uh, Siguen buscando el origen del ser humano. Algunos dicen que el ser humano pues viene de la evolución, viene del mono y diferentes cosas que el ser humano ha sacado. Y, pero la Biblia nos da señales claras que el hombre es una creación de Dios y de hecho de que el mismo cuerpo cuando muere se convierte en polvo es una confirmación de lo que la palabra de Dios dice, el ser humano es polvo. El Popol Vuh creado por los diseñado, fue hecho por los mayas, dice que el ser humano fue hecho de la masa de maíz y así hicieron los dioses al ser humano, pero es más claro el hecho de que el ser humano fue tomado del, perdón, perdón, fue tomado del polvo de la tierra. Eh, la Biblia revela que el cuerpo del hombre será redimido, va a ser transformado el cuerpo. Esa redención, según el gran plan divino de Dios, viene solo a través de la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte, pero por eso Cristo murió en la cruz, para pagar el precio, fue crucificado y resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que en Adán todos mueren. La muerte, el imperio de la muerte prevaleció del día que Adán y Eva desobedecieron, porque Dios le dijo, del día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Ya sabemos que en el idioma original la palabra muerte significa separación. Y es lo que sucede cuando una persona muere. Hay una separación. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, pues ahí empezó la muerte del ser humano. Como dice Pablo, que en Adán todos mueren y en Cristo todos somos vivificados. Ahora, muchos se preguntan acerca de dónde estaba, en qué lugar estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. En la Biblia solo nos dice que estaba en el centro del huerto. Y creemos que el huerto estaba entre lo que hoy se conoce como el río Éufrates, lo que hoy se conoce como Irak. Hay una zona donde habían dos ríos, que ahora el Tigris y Éufrates. En medio de esos habían sí otros tres ríos más que ya desaparecieron, pero esos dos ríos, ahí se encontraba, según la Biblia, el huerto del Edén. Uh,
aunque en Génesis 2:9 es llamado como así por su carácter simbólico, como una señal de la vida inmortal. Algunos dicen que el libro de Génesis solo no lo creen como algo literal, solo como simbólico, pero pues para nosotros los que creemos que la Biblia es literal, sabemos que hubo una pareja en el principio. Vemos que estratégicamente estaba en el huerto, en el centro del huerto, y era importante. Este árbol del bien y del mal fue colocado para probar a nuestros padres, que era Adán y Eva, acerca de su decisión para poner su voluntad a la voluntad de Dios. Pero ya sabemos que hubo un fracaso total en el ser humano. El hombre falló y no se sometió a la voluntad de Dios y fracasó. Entonces el cuerpo, el espíritu y el alma y la muerte. Vamos a reconocer primero que la muerte es castigo sobre la raza humana. No era el plan original de Dios que el hombre muriera. No es natural. No es una cosa natural que se abate sobre nuestro cuerpo. En Génesis 2:7 dice, muriendo morirás. Indica que hay más de una muerte, o sea que más de una forma de muerte. El castigo de la muerte puede ser distinguido en tres maneras, en tres distintas manifestaciones. Cuando la Biblia habla de muerte, primero la muerte física. Aunque la Biblia no dice que inmediatamente ellos no murieron físicamente. La raza humana no murió físicamente al comer el fruto prohibido, pero el principio de la muerte comenzó a operar en sus cuerpos. En el momento que desobedecieron, sus cuerpos pasaron a un plan inferior, o sea, comenzaron a morir. De hecho, el ser humano, los mismos científicos no entienden cómo hay un momento en la vida que el ser humano deja de producir sus nutrientes y empieza a morir. Ya está determinado, como dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una vez debido a esa ley por la muerte física. La Biblia nos enseña que la muerte solo es una separación entre el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Ya vimos que el destino de cada una de ellas, el cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma, pues, esa es eterna y esa es donde el ser humano define a dónde va a ir. De ahí la Biblia nos habla de la muerte espiritual. Junto con la muerte física vino la muerte espiritual. Como dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de pecar, Adán gozaba de plena comunión con Dios, teniendo a Dios como fuente de vida espiritual. Pero al pecar, pues se fue separado de Dios. La Biblia dice que Dios no ama el pecado, que los pecados causan división entre nosotros y Dios. Entonces, desde ese momento, el ser humano empezó ya a sufrir las consecuencias de la muerte, porque vino la muerte espiritual. Es la naturaleza. Todos morimos espiritualmente, todos tenemos esa realidad en nosotros. La muerte, en ese sentido, eh, vino sobre ellos inmediatamente, tomándonos en personas que tienen vida física, pero al mismo tiempo muertos espiritualmente. La Biblia dice que hay quienes son muertos vivos, ¿verdad? Por eso la Biblia hace una invitación a todos a ser vivificados, como dice Efesios 2:1, ¿verdad? Y Él nos dio vida. Este es el proceso de la vivificación, porque como nacemos o que ya traemos la naturaleza de muerte espiritual, necesitamos ser vivificados, ser resucitados espiritualmente. Y eso solo lo logra Jesús en la vida del ser humano. Entonces, esa es la otra muerte, la espiritual. Pero ahí viene otra que la Biblia lo llama, que es la muerte eterna o la segunda muerte, que es la separación eterna del ser humano de Dios. Es la culminación de la condenación eterna. De la muerte espiritual se puede escapar porque venimos a Cristo
y morimos y somos vivificados, somos pasados de muerte a vida espiritual. Ya sabemos que ya está establecido para el hombre que muera. La muerte física no podemos escapar, porque este cuerpo es un cuerpo de pecado y debe morir, tiene que volver a la tierra. Está la ley inquebrantable de Dios en cuanto a este cuerpo. Pero en la muerte eterna no significa que va a dejar de existir, sino una separación eterna de Dios con el ser humano. La misma relación que el ser humano tiene aquí en la tierra, la va a tener cuando muera. Si no quiso nada con Dios, pues y estaba lejos de Dios, va a seguir lejos de Dios. Y aquellos que teníamos o que buscamos una relación con Dios en nuestra vida, pues vamos a gozar de una vida, de una relación con Él eternamente también. Entonces, eso es lo que nos da a entender este texto, ¿verdad? Esto es lo que nos dice este texto. El cuerpo siempre va a ser una parte integral del ser humano, del hombre, excepto en el periodo comprendido entre la muerte y la resurrección, este es llamado el periodo intermediario. Hay una gran lucha en cuanto a dónde va a estar el alma, ¿verdad? Y este cuerpo, tan pronto el cuerpo entra en esta fase, comienza su estado de descomposición. Cuando el ser humano muere físicamente, ya empieza la descomposición. Más en el instante de la resurrección, el hombre va a recibir su cuerpo otra vez, aunque va a ser de forma distinta. Los salvos van a tener un cuerpo glorioso y los impíos un cuerpo vergonzoso. Dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Corintios 15:40-45 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal, resucita el cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante de vida. Entonces, la Biblia nos habla de lo que el ser humano puede escapar, que es la muerte eterna, porque pasa su cuerpo de una muerte física. Ya le devuelvo la llamada, hermano. Le devuelvo la llamada al momentito, estoy en clase. Pasa de muerte a vida, porque traen por nuestra naturaleza de pecado, venimos muertos espiritualmente, necesitamos ser vivificados. Por eso, cuando morimos, este cuerpo va a ser transformado. Así lo dice Pablo en varios textos también, que este cuerpo va a ser, este cuerpo de humillación va a ser transformado en un cuerpo semejante a la gloria de Dios, ¿verdad? Así como Cristo fue resucitado, como lo vimos en la primera parte, cuando Cristo estaba en medio de sus discípulos, él se presentó cerradas las puertas y le dijo a Tomás, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mano, toca mi costado, yo mismo soy. Entonces ese cuerpo glorificado, Cristo fue las primicias de ese cuerpo glorificado. Cristo las primicias y luego nosotros los que confiamos en Cristo vamos a ser levantados y transformados en un cuerpo espiritual de lo que yo hablaba en la primera parte. Ahora, Hechos 3:21 dice que a quien cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Todo nuestro cuerpo va a morir espiritualmente, pero va a ser restaurado, va a ser transformado, ya no va a ser igual a este cuerpo. Va a ser un cuerpo sin las limitantes físicas, porque Jesús pudo estar en medio de ellos con las puertas cerradas y su espíritu, ese cuerpo espiritual, podía traspasar las paredes
Ya no tenía la necesidad de hambre y sed como tenía el cuerpo físico cuando Jesús pidió a la mujer que le diera de beber porque tenía sed, ¿verdad? Entonces ese cuerpo físico tenía necesidades, pero el cuerpo espiritual fue transformado y Jesús es las primicias, igual junto con Cristo nosotros seremos transformados. Y esto nos lleva a la conclusión del tema de hoy. Espíritu, alma y cuerpo son partes distintas entre ellos. El espíritu del hombre vuelve a Dios, como dice Eclesiastés 12:7. El alma es la parte del hombre que puede ser salva o condenada, según lo que vimos en el texto y en el estudio de hoy. Cristo vino al mundo a salvar el alma del hombre. A través del alma es que mantenemos relaciones con nuestros semejantes. Es lo que decimos, es el psique. Es lo que nosotros, nuestro cuerpo, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, lo que nosotros somos, memoria y todo lo que es nuestra psicología o psicología de nuestra vida, de nuestro ser. Y el cuerpo es la parte física del hombre. Es el que sirve de habitación. La Biblia dice que si esta habitación se ha quitado, Dios nos va a dar otra habitación, que ya no es conforme a esta, hecha de mano, sino a uno semejante a la gloria de Dios. Entonces ahora también Pablo dice, hoy no iráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces ahorita el cuerpo es el área, es la habitación de nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora, ya sabemos que los tres están conectados y si uno tiene problemas espirituales va a estar afectado, el alma va a estar afectado. Si uno tiene problemas emocionales o del alma, va a estar afectado lo espiritual y lo físico, porque las tres áreas están conectadas, porque ese es el ser en sí por completo. Y el tema de hoy pues trataba un poco de lo que es el ser humano en sí, como lo estábamos viendo en la lección, ¿verdad? Vamos a ver. Como estábamos viendo en la lección, el ser humano, vimos, uh, es cuerpo, alma y espíritu, como lo vemos ahí. Cuerpo, alma y espíritu. Los tres son diferentes, como vimos al principio, aún en la Biblia, en el idioma original, lo habla, hace una distinción en cada una de ellas porque las palabras son diferentes para referirse a cada uno de ellos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y como dije, el cuerpo es a través de nuestras ventanas del cuerpo, que es la que le manda la información a nuestra alma a través de nuestros sentidos, el gusto, tacto, visión, olfato, audición, ese es nuestro cuerpo. Y el alma, que es la razón, el afecto, la imaginación, la conciencia y la memoria. Y esto va conectado a través con el espíritu, que está ahí es donde está nuestra voluntad. El espíritu es la área con la cual nos comunicamos con Dios. Es lo que Dios puso, es la manera que Dios hizo en el ser humano para que pudiera conectar espiritualmente con Dios. Entonces, esta es la lección de hoy. No sé, hermano Manuel, sé que vino un poco tarde, pero no sé si tiene alguna pregunta de la lección de hoy. No, hermano, todo está claro. Ya voy a mandar las preguntas que tienen que llenar del material para que puedan leer para que puedan leer el material. Ya la otra semana nos vamos a tratar ya de la relación del cristiano con la tentación. Vamos a hablar un poco del creyente con las autoridades también, la ética, la cultura y costumbres. Entonces, algunas de esas cosas las vamos a tratar ya en la próxima lección. Y hoy nos estábamos refiriendo directamente al ser humano, ¿verdad? Estamos hablando al ser humano en sí, como es él. Y ya estudiamos el creyente y la ética cristiana, los elementos de la acción ética, y hoy el hombre es un ser triuno. La otra semana vamos a estudiar el cristiano y la tentación,
el cristiano y las autoridades, la ética, cultura y costumbres. Esa va a ser la lección de la otra semana. Entonces, no sé, creo que ahí lo vamos a dejar, el estudio de hoy. Y pues, hermano, si no tiene preguntas, hermano Manuel, me puede ayudar a orar para terminar la lección de hoy. Y le voy a invitar, pues, a que puedan, los alumnos, a que puedan ver la lección de ahí cuando ya la suba a la plataforma de YouTube, en el canal del Instituto Bíblico Bautista Misionero de Honduras. Ahí en esa página, en ese canal de YouTube este, están las lecciones, entonces ahí voy a subir la lección de hoy, para que puedan recibirla y de ahí, pues, a través del grupo puedan hacer sus preguntas también en el transcurso de la semana. Mano Manuel, dirija la oración, por favor, y gracias por venir, aunque tarde, pero pues aquí está ya en la última parte. Encienda el micrófono, hermano, está apagado. Aquí. Perdón. Hoy sí. Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tú has provisto, Señor, para poder aprender acerca de tu palabra, para poder entender las maravillas, los misterios que en tu palabra se encuentran, oh Dios. Sé, Señor, que me presenté un poco tarde, pero te doy las gracias porque he aprendido un poco de lo que tú tenías preparado, lo que le ayudaste, hermano Denis, a prepararse. Señor, gracias por este medio que nos has permitido para poder aprender y pues sé que será de mucha bendición para muchas personas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mi hermano Denis y por los hermanos que no pudieron estar presentes, Señor. Tú sabes los motivos y pues igualmente bendíceles y que ellos puedan ponerse al día junto conmigo. Señor, gracias y te pedimos que nos guardes y nos dé la sabiduría que necesitamos para poder seguir creciendo en sabiduría y conocimientos de tu palabra, para poder aplicar todo esto a nuestras vidas, oh Dios. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y las gracias te damos. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y ha sido un placer. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.